Bienvenidos y bienvenidas, ya queda muy poquito para terminar esta sección, por así llamarlo, o serie de ventajas y desventajas de tener cierta función dominante. Hoy ya vamos con fe dominante y eso significa que la semana que viene por fin tendremos a los T dominante, que muchos de vosotros ya estáis que os desgarráis las vestiduras, ¿vale? Lo he elegido al azar, hemos hecho sorteos aquí y nada, vamos a ir cuanto antes a hablar sobre los fe dominante, que son los ESFJ y los ENFJ, y la semana que viene hablaremos de sus totales opuestos. Es recomendable que siempre veáis los vídeos de los opuestos porque puedes ver las fortalezas y debilidades que tienen cada uno, cómo estas se complementan. Así que como siempre ya sabéis, esas son las primeras ventajas que me han venido a la mente y las primeras desventajas, pero siempre estáis invitados a matizar o añadir ventajas y desventajas aquí abajo en los comentarios. Sin más preámbulos, vamos allá. Y como siempre comenzamos por las 5 desventajas de ser fe dominante. En primer lugar, y algo muy evidente, es la dificultad que tienen para separar sus emociones de las de los demás. Digamos que los fe dominante tienden a ser, y los fe auxiliar en menor medida, todo lo que voy a decir es también para los auxiliar, pero en menor medida, son como una especie de recipiente que ellos cuando están, digamos, a solas pueden estar mucho más estables. Sin embargo, cuando entran en un entorno emocional, en una atmósfera emocional, ya sea positiva o negativa, son un vaso emocional que se llena con la atmósfera que hay a su alrededor, ya sea buena o mala. Eso hace que a menudo no sepan muy bien qué están sintiendo, ni por qué lo están sintiendo, ni si lo que sienten es suyo o es de otros. Tienden a tener mucha confusión de sentimientos y eso hace que también tengan que verbalizarlos o expresarlos para, digamos, reafirmar de alguna forma que eso es lo que ellos de verdad sienten y que no está influenciado por el entorno. Pueden tener mucho caos emocional de sentirse mal por cosas que no tienen nada que ver con ellos, y además eso hace que se drenen muchísimo en entornos negativos, porque les drena muchísimo los entornos negativos, la gente que viene con un montón de como un bombardeo de cosas negativas, les cansa muchísimo, etc. 2. A menudo los fe tienden a dar la percepción de ser falsos por esas medias verdades o mentiras piadosas para no hacer sentir mal a otras personas, por querer agradar a todo el mundo, querer caer bien a todo el mundo, lo que hace que a veces tengas que ponerte de parte de todo el mundo, muchas veces con la excusa, por así decirlo, de intentar llevarse bien con todo el mundo y de intentar que haya los menos conflictos o los menos daños colaterales posibles. Eso hace que dé la apariencia de ser falsos, tipo, no estás demostrando ni estás diciendo de verdad lo que piensas y lo que quieres. Y no es tanto que sean falsos, sino que ellos mismos muchas veces no tienen esa determinación, entonces prefieren ceder a lo que es mejor para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a la larga, y sobre todo si te vas enterando de que han dicho o han hecho algo que no te cuadra o que no es lo mismo que lo que te han dicho a ti, tipo, no, yo estoy de tu parte porque tal, pero luego a la otra persona le dicen, no, yo estoy de tu parte porque tal, al final pues a veces puede dar lugar a la sensación de que están siendo falsos contigo, ¿no? De que realmente no saben muy bien de parte de quién están a la hora de los conflictos, ¿no? Pero puede ser con cualquier tipo de opinión, etc. Los fe dominante tienden a tener una vena bastante controladora y manipuladora, ¿vale? Se les puede ir de las manos. ¿Por qué? Por esto que digo del control de la atmósfera emocional. El vídeo en el que comparábamos fe y T, que os lo voy a dejar por aquí, yo dejaba claro que ambas son funciones evaluadoras y ejecutoras, que tenemos la idea de que los T son los dominantes controladores, no sé qué, pero los fe también, o sea, no deja de ser lo mismo. Lo que pasa es que su forma de manejar o controlar el entorno no es mediante sistemas y reglas y datos y hechos, sino que es mediante la emoción, mediante los sentimientos, mediante los valores. Muchas veces para salirse con la suya, que la suya es, digamos, llevar al grupo hasta cierta estatus emocional o cierta opinión o cierta forma de actuar, o vamos a hacer todos lo mismo, es decir, como quieren que estén todos un poco a una, ¿no? Como fuente ovejuna, muchas veces controlan la situación para ese beneficio que ellos piensan que es beneficio para todo el mundo, pero en el fondo están quitando libertad a otras personas también. Entonces sí, es cierto que los fe dominante pueden ser muy controladores y pueden ser muy manipuladores, y si algo no sale como ellos quieren, desean o esperaban, van a apelar a esas emociones para manipularte, o sea, tal cual. De hecho, muchos de los típicos casos de presión de grupo son iniciados por fe dominante. Básicamente ellos lo que quieren es que la atmósfera se mantenga como ellos piensan que es mejor, ¿vale? Hacia un lugar o hacia otro. Y cuando ven que algo se va a salir de ese control, se ponen en ese modo goblin, ¿no? De ser manipuladores. Sí, muchas veces luego se dan cuenta, pero es que no lo pueden evitar porque ellos piensan que es lo mejor.
se hacen cargo o sienten que tienen la responsabilidad de encauzar cierta situación, de encauzar ciertas emociones, etc., en vez de dejar a la gente simplemente ser. 4. Tienen muy baja tolerancia al conflicto y a las emociones negativas. Eso hace pues que básicamente vayan retrasando un conflicto que es inevitable, se haga más gordo, te mientan a la cara con tal de evitar ese conflicto, se echen a llorar para evitar ese conflicto y tú no puedas ni abordarlo de forma lógica, y un montón de estratagemas más que tienen porque no tienen esa tolerancia al conflicto y porque saben que muchas veces, sobre todo si se meten en conflictos con gente que es lógica y argumentativa, sienten que salen perdiendo, ¿no? Como tampoco son muy tolerantes a las emociones negativas porque se llenan de ellas y les drenan, y luego lo peor es que muchas veces las terminan proyectando, ¿vale? O sea, y se hace una bola ahí enorme. Digamos que eso hace que los fe dominantes muy a menudo vivan un poco en ese estado de Mr. Wonderful, ¿vale? De hecho, si conocéis gente muy fan de Mr. Wonderful, seguramente sea FJ por algún motivo. Porque es como el mindset en el que quieren vivir y sobrevivir, y es como la realidad no es así, ¿vale? Entonces cuando bajan a la realidad muchas veces se dan un golpe contra el suelo. Eso también hace que sean muy susceptibles, ¿vale? Esto va todo encajado en eso. Cuando tú no tienes tolerancia a los conflictos y a la negatividad, te vuelves muy susceptible porque cualquier mínima cosa ya es señal de conflicto cuando no lo es. 5. En ese deseo que tienen de consenso, de armonía, de que todos estemos en la misma página, terminan siendo bastante egoístas también, en ciertas ocasiones, aunque ellos piensan que no. Muchas veces, sobre todo en confianza, acaban pensando más en ellos mismos y en lo que ellos piensan que va a ser mejor que pensar en los demás y en su libertad, ¿no? Que es lo que hemos hablado un poquito antes. De hecho, muchas veces no dejan que otros se expresen o disientan con ellos porque ellos no lo consideran correcto. Es tipo, estamos en una celebración, por favor, no pongas cara de mierda porque te haya pasado algo malo. Tienes que poner cara de estoy bien porque estamos en una celebración. Por ejemplo, un ejemplo tonto. No toleran que la gente sea brutalmente honesta, no toleran que les diga una verdad que duele. Y entonces ahí viven un poco en el egoísmo, ¿no? De decir, no me impongas tu libertad individual, por así decirlo. Te impongo yo, digamos, el consenso colectivo. De hecho, a veces tenemos esa idea de que los fe dominante son los que mejor escuchan, los más empáticos. Ahora hablaremos de esas ventajas, pero hay muchos fe dominante que tienen que aprender a escuchar más y mejor. Ahora vamos a hablar de las ventajas. Como siempre, dejamos lo mejor para el final. Primera ventaja de ser fe dominante. Por supuesto, es positivo tener la capacidad de desligarse de sus propias emociones y armonizar con las del resto. Tiene su parte negativa y su parte positiva. Por eso lo he dicho, es una ventaja y una desventaja, es lo que hay. Pero, ¿por qué tiene su parte positiva? Pues por lo que digo, porque tú puedes estar en la mierda personalmente porque te ha pasado algo, pero eres capaz de sobreponerte y, digamos, ligarte. Si el entorno está de forma más positiva, más alegre y tal, ¡pum!, vas. Si tú vas a un funeral de alguien que no te importa un pito, pero eres fe general, seguramente puedes acabar llorando solo por la atmósfera, por empaparte y por dejar a un lado tus propias emociones y empaparte de las de los demás. O sea, hay muchas situaciones en las que esto es muy ventajoso y es positivo. O sea, de hecho, el problema que tienen los FI, que podéis ver también aquí el vídeo de ventajas y desventajas de los FI, es que son casi incapaces de desligarte de sus propias emociones, y eso muchas veces les mete en problemas porque están con cara de mierda por ahí, o porque no son capaces de empatizar cuando la situación es súper triste y cosas así, ¿vale? Entonces, en esos casos es más ventajoso ser fe dominante o auxiliar, aunque en menor medida. 2. Y ligado un poco a lo que digo, para ellos la empatía es algo bastante más sencillo. O sea, no es algo que tenga que ser selectivo, como en el caso de un fe dominante, tipo, vale, si yo en tu situación actuaría igual, entonces sí te tengo empatía. Ni es algo que tenga que tener una lógica, una base lógica como para un té, ¿vale? Que os dejo aquí el vídeo también de los té, que es como, vale, solo puedo tener empatía si me parece que estás sintiéndote así porque es lógico después de que te haya pasado esto. O sea, no, ni lógica ni selectivo. O sea, te estás sintiendo así y yo absorbo tus emociones, ¿vale? Por supuesto puede haber grados, por supuesto puede haber contextos diferentes, esto no pasa al 100% de los casos, pero sin duda es la función cognitiva más propensa a tener esa empatía, que no es selectiva, que es altruista y que no es necesariamente lógica, sino que es como tú lo sientes, yo lo siento. Y eso hace también que se les dé muy bien conectar con otros emocionalmente. Y esto me lleva al punto 3. ¿Cuántas veces hemos deseado tener esa inteligencia interpersonal de saber chitchatear? Es decir, de saber llegar a un sitio y entablar conversación con alguien, rellenar silencios incómodos, tener una conversación insulsa sin que quede forzado. Esas cosas a los fe dominantes se les da bien. O sea, la inteligencia interpersonal es buena, es positiva y ayuda a conformar la sociedad y te libra de muchas situaciones incómodas e indeseables. Para los fe dominantes suele ser fácil caer bien si ellos
ellos quieren, ¿vale? Si se lo montan bien, y eso me parece también como muy positivo en general. 4, y esta es un poco más profunda, ¿vale? Pero creo también que los fe dominantes, o todos los que son sanos y están desarrollados, son bastante tolerantes, ¿vale? Tienen una visión bastante amplia, no son cerrados de miras. Tienden siempre a tener como el reencuadre positivo, es decir, cuando tienen una situación delante que puede interpretarse de forma positiva o negativa, tienden a tener la mirada amplia y escoger la interpretación positiva, ¿vale? Entonces eso es también bueno, porque muchas veces como voy a pensar lo mejor y no lo peor, y eso hace que no se estén rayando la cabeza. Yo creo también que tienden a tener la mirada más amplia y con más perspectivas de lo que se habla, ¿vale? No se habla de esta forma de tener perspectiva de los fe dominante, pero yo la he comprobado y la he visto y me parece una cualidad bastante valorable. 5. Saber adaptarse al entorno, saber ser camaleónico, saber leer una habitación y detectar qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo sentir, cómo debo comportarme para que, digamos, todo vaya bien, yo quede bien, todos estemos cómodos, etc. Es decir, tener en cuenta también a la gente, al entorno en ese momento, y ser camaleónicos y saber adaptarse. Esta capacidad de ser camaleónico también la tienen sobre todo los fe terciario, ¿vale? Parece que no, pero sí, porque son extrovertidos y esa fe está ahí. Y eso es una cualidad muy positiva, porque hay gente que es que, aunque lo intenta arrabiar, no se integra, no se adapta, no se mezcla con el ambiente, siempre está incómodo, awkward, no. Un fe dominante no, ¿vale? Y auxiliar y terciario por ahí van también, ¿no? Con sus especificidades, ¿no? Porque los auxiliar, por ejemplo, son introvertidos, pueden tener algún tipo de, pues no sé, ansiedad social o lo que sea, pero esta función concreta, aislada, fe, tiende a saber detectar qué es lo más adecuado en el entorno. Y eso es positivo, porque saber leer bien una habitación te salva de muchas situaciones, ¿vale? Y te hace quedar bien, es lo que hay. Así que yo creo que es una cualidad muy positiva. Dicho esto, y me voy ya porque tengo médico, contadme abajo qué otras ventajas y desventajas se os ocurren, y no os olvidéis que la semana que viene tenemos aquí a los INTP y a los ISTP hablando de ventajas y desventajas. Os mando un besazo enorme y os deseo lo mejor esta semana. ¡Chao!